seamos capaz de vivir la vida en armonía y paz. Porque la vida es tan valiosa, depende de cada uno de nosotros cómo vivir nuestra vida según la voluntad de Dios, siempre buscando la paz, la armonía. Buen día, Luis. Buen día, padre. Buen día, Eric. Hoy Eric está en los controles. Los muchachos que le acompañaban y están en las escuelas y colegios ya retomando las actividades. Eso significa que tenemos que reorganizar un poco las actividades, el horario y todo eso. Muy bien, Luis. Ahora, tenemos una hermosa vida que nos toca vivir. Siendo ser humano, tenemos todas las posibilidades de nuestras limitaciones, debilidades y fortalezas. Ahora, siendo un ser humano social, no podemos vivir en una isla. Siempre nos toca vivir y en la familia, en la comunidad, en la comunidad parroquial, en la comunidad barrial, en el país, en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir la armonía y paz? ¿Y qué implica todo eso? Tenemos varias sugerencias sobre eso. Porque así como estás indicando, la vida es un supermercado donde podemos elegir lo mejor y está lo peor también. Entonces, en primer lugar está la aceptación. La aceptación, aceptar las cosas que no se puede cambiar y trabajar en lo que sí podemos mejorar. La aceptación reduce el estrés y permite vivir en el momento presente. En teoría, una maravilla. Sí. En teoría es una maravilla. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos lograr la aceptación? Entonces hay un tema sumamente importante que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo vamos a lograr la aceptación de la realidad que nos toca vivir? Como estudiante, como el bien de los demás, para vivir lo que es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta. Vos sabés, padre, que esa aceptación es una de las filosofías que un pensador, Epícteto se llama, él habla sobre la aceptación. Hay cosas que en la vida podemos cambiar y hay cosas que no. Y él dice que la infelicidad viene cuando vos querés cambiar cosas que no se pueden. Por ejemplo, ¿quién puede cambiar el día que vas a morir? Así mismo. Entonces, la realidad que nos toca vivir es, primero, para aceptar las realidades que nos toca vivir es, primero, reflexionar sobre la realidad de nuestra situación. Sí, personal. Personal. Tomemos tiempo para pensar en las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que no puedes cambiar? Y lo que no puedes cambiar, aceptar la realidad, comienza con una actitud. Comienza con una actitud y una evaluación honesta de la realidad que nos toca vivir. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ese es sumamente importante. Y evaluar nuestra realidad y en base a lo que realmente nos toca vivir y tomar en cuenta. Entonces, primero tenemos que reflexionar. Nosotros no tenemos que pensar que mi felicidad depende
de ti, depende de los demás, depende de los bienes que tengo, depende del poder, del dinero. Si alguien pretende que ese es el secreto de la felicidad, ya se fue. No funciona. No funciona. Entonces, empieza a pensar de lo que es la realidad que nos toca vivir, la situación honesta. Ese es el número 1. Después no tenemos que olvidar que la conexión espiritual también es un aspecto que deberíamos cuidar mucho. ¿Qué significa eso? Dedicar tiempo en oración o la meditación. Busca la guía de Dios para entender cómo puedes alinearte con la voluntad de Dios de su vida. Acá hay un problema. Nosotros no estamos viviendo en una isla. Vamos a poner que vos tenés una familia. Vos tenés tus hijos. Hay veces, hay situaciones difíciles del tema de salud, de las preocupaciones y un montón de situaciones que realmente vos no sabes qué hacer. Entonces, si vos empiezas a preocuparse excesivamente, es la causa de todas las enfermedades, el nervio, el estrés y todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Procurar para dejar en la mano de Dios y procura para entrar bien adentro de tu ser y aceptar tu realidad. Sí. Y como la otra vez vos dijiste, y eso es un proceso que se tiene que hacer todos los días. Cuando decís vos, uno se levanta, arregla su cama, después hace su oración. Entonces el día ya inicia con una oración. Y hay muchos que salen y al salir afuera ya comienza a maldecir. Su día ya comienza con una maldición. Entonces, ¿cómo puede salir bien? Y estamos hablando nosotros de vivir en armonía y paz. Eso es, por ejemplo, la sustancia fundamental de la familia. Ahí en el seno familiar, marido con esposo, esposa con marido, papá con hijo, hijas con mamá. Entonces, si ahí conseguimos nosotros controlar esa armonía, que no se vaya de nosotros, estamos ganando mucho. Entonces, cuando vos decís aceptación y después dijiste reflexionar sobre la situación, tenemos que estar mirando la situación. No podemos, de repente viene así situaciones difíciles en la familia y no controlar eso. ¿De dónde sale? ¿Quién creó eso? Entonces así únicamente nosotros podemos entrar en la reflexión sobre la situación. Yo puedo controlar así o de otra forma. Ahí hay algo sumamente importante, Luis. ¿Sabe cuál es? Nosotros vivimos en una sociedad, pero a la vez tenemos que cuidar de no contaminarnos con pensamientos tóxicos o excesivamente apegado a las personas tóxicas. Sí. Si vos empiezas a contaminar tu mente con pensamientos tóxicos, el pensamiento negativo, la crítica, el odio, el rencor, la ira, todos nace del pensamiento negativo, tóxico. Y aparte de eso, tiene que apartar de toda la gente que son tóxicas. ¿Qué quiere decir? La gente tóxica tiene una característica muy importante para distinguir. La gente tóxica nunca mira su propio error, su propio defecto. Normalmente ellos tienen una debilidad de proyectar todo su problema en los demás.
Entonces, crítica, destructiva. Le gusta hablar mal de las personas, imaginando cosas. Todos son presunciones. Y entonces, esa gente viene y te empieza a hablar. Nunca ellos van a hablar de su propio problema. Siempre va a hablar de los problemas de los demás. Coloquialmente nosotros decimos chismes. Y en el lugar de entretener los chismes, la conversación tóxica, y en vez de hablar, mira, si tienes algún problema, decime. No vaya a hablar de los problemas de la vecindad. No, ese no tiene solución. Tu problema, sí, si me decís en algo, si puedo ayudar, voy a ayudar. Entonces, pensamientos negativos de todo tipo de toxicidades y personas tóxicas. Aunque sea tu propio hermano, hermana, tu compadre, tu comadre, sea lo que sea, siempre tiene que evitar los chismes, pensamientos tóxicos, habladuría de los chismes de cualquier índole. Y te deja tu mente sana y salva. Ahora, uno pregunta, ¿es fácil tratar con personas ajenas a tu familia? Pero de repente tu marido es un tóxico. Entonces, tu marido es un tóxico que siempre mira las cosas negativas, todo es malo, todo es problema, todo es chismería, todo. Y escucha cualquier barrandero de la calle, el borracho, cualquier persona que no tiene mínima formación, y empieza a meterle en su cabeza y viene en su casa y destroza todo lo que tiene. Entonces, y este tipo de personas, y por su negatividad, toxicidad, destruye la familia, destruye la salud de su propia pareja. Y en este caso, ¿qué es una salida? Y hay que controlar lo que dijimos, reflexionar sobre la situación. Porque si la persona tóxica tiene que saber el impacto que crean los demás. Pero no quiere entender. ¿Qué vas a hacer? Entonces, las personas se van a aislar de él. Porque ¿quién quiere? Hay una cosa, padre, que tenemos que saber. Me recuerdo que en el colegio decía, en física decía, en la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, dice. Entonces, una persona, por ejemplo, quema un pedazo de madera. Eso no se pierde, se vuelve ceniza. Y el ceniza lleva el viento y en algún lugar está eso. Y así todo. La persona que de repente inicia el día o se contamina con una toxicidad, viene alguien y le mete una toxicidad. Esa toxicidad está en la persona. Entonces él tiene que saber, tiene que ver ya cómo está reaccionando. Comienza a multiplicar eso en su familia y después se da cuenta que está haciendo daño. Y esa maldad, ese rencor, ese odio que entró en él a través de las relaciones tóxicas, ¿qué puede hacer con ese? Muy bien, ese es el tema. Por eso, y el Evangelio nos dice, ¿qué dice el Evangelio? Si alguien te está causando daño y sufrimiento, primero siéntate y conversa con la persona. Si la primera vez la persona no te entiende, vuelve a decir, pero no reprochando. Por ejemplo, una mujer tiene su esposo y es re tóxico y re destructivo y re haragán. Y en ese caso, primero busca un momento oportuno. Busca un momento oportuno y un lugar apropiado.
Busca la forma con amor y con cariño. Y entonces, en un momento dado, dígale, mi amor, todo lo que está pasando entre tú y yo, no es que tú me estás causando, sino yo estoy sufriendo. Hay diferencia, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, mucha. Yo te digo, tú me estás causando mucho sufrimiento, es una cosa, pero yo digo, yo estoy sufriendo mucho dolor, no estoy bien. Por favor, me gustaría que no y escuchen cosas negativas. Aparta de tu grupo que te lleva al mal camino. Primer paso. Pero no te hace caso y te manda a la China. Entonces vuelve a decir, mi amor, y estoy sufriendo, y estoy destruyendo mi salud. Procura para tratarnos un poco mejor. Y no te hace caso y te manda al diablo. Si te das cuenta que el hombre no quiere hacerte caso, entonces busque un director espiritual y decirle, mi amor, yo no me siento bien, yo quiero que me ayude, me acompañe, quiero ir a buscar una ayuda espiritual. Y viene junto al padre Jacobo. Y él le explica al padre, mira padre, estoy sufriendo mucho. Mi marido es buen tipo, pero muchas veces destroza con la ira, con el negativismo, con el chisme y todo eso. Entonces le pregunto, don Fulgencio, ¿qué opina de eso? No quiere hablar. Entonces ahí el padre Jacobo ya cambia el tono. Don Fulgencio, ¿amas a tu familia, a tu matrimonio o no amas? Si amas, apártate de tu grupo de borracheros. Deja al lado de tu borrachería de la cancha de piquiboli. Apártate de toda la gente que no tiene nada para perder y mete en tu cabeza todos los malos pensamientos y chisme. Esa es la última dosis que te doy. Si no eres capaz, y entonces no tienes que olvidar que tu señora te va a denunciar y vas a perder, no tener ningún derecho, porque ahí vas a quedar como un esposo que acosa a su esposa. Y por lo tanto, el acoso y abuso son punibles. Y es un delito. Es delito frente al hombre y frente a Dios también. Frente a los dos. Por lo tanto, vas a tener un costo elevado. Si ese repite y yo le ayudo a la señora para hacerle denuncia contra su marido en la fiscalía y la fiscalía pasa al juzgado, naturalmente no hay solución, divorcio. Si son solo juntados, termino el cuento, pero le digo a la señora, antes de meter en el lío con otro personaje, analiza, reflexiona
Centra tu cabeza y piénsalo bien. Y generalmente el hombre también va ahí después se arrepiente. La gran mayoría, cuando se da cuenta que va a perder toda su familia, viene, se hace del buenito, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, hay que, bueno, vos estás diciendo también que él también tiene que reflexionar sobre eso. Muy bien, te pregunto. Esta mañana la cocinera me dijo, padre, voy a ir a traer toda la ropa sucia, por favor. La leche está encima de él, En la cocina. en la cocina, está hirviendo. Por favor, antes, cuando hierve, apaga el gas. Yo, en el lugar de cuidar, quedo mirando, tecleando todo mi celular y escuchando cualquier estupidez de las redes sociales. De repente siendo el olor de leche quemado. Entonces, la leche quemada ya no puedo servir. No, ya no sirve. Entonces, tira en el basurero. Y la misma forma, si es un marido, es una taza de leche que está hirviendo y se quema todo, entonces no hay caso. Puede arrepentir y estando en la orilla de la cocina, totalmente derramado. ¿Y vos vas a tomar? No, ya no sirve más. No sirve. Entonces, ¿qué pasa? Ya le tira. A eso se llama divorcio. Qué buen ejemplo, güey. Hasta Eric se asustó allá con ese tema, ¿eh? Tocó hondo porque... ¿Por qué hay un silencio? Porque todo el pensamiento del pueblo está ahí en el aire. Si son leche que no se puede más tomar, te tiran. Tira. A la pucha. No, eso es la realidad en el matrimonio. ¿Para qué vamos a sufrir tanto? Sí. Entonces, acá no vale la pena decir, mira, si uno no asume la responsabilidad y hace y deshace las cosas, nunca vas a reparar las cosas. No. Vos puedes cambiar 50 mujeres o 50 hombres, pero no tiene solución. ¿La solución dónde está? Y está en ti. Dentro de la persona. Dentro de la persona. Por eso, uno debería tener metas establecidas y siempre y estar agradecidos y desarrollar, crear y empatía. Mira, yo como un cura, un sacerdote, si no soy una persona de empatía, la iglesia, la gente viene buscando alguna respuesta, soluciones o da alternativa de solución, y yo le reto y le despacho de balde. Ese se llama antipatía. La empatía te ayuda para construir. La toxicidad te ayuda para destruir. Entonces, si una persona no ha crecido, no ha transformado su vida y de repente como un sandulario, pero en su vida real, si es una persona tóxica, no tiene nada de Dios. Por eso es sumamente importante buscar siempre ayuda. Sí, antes de que sea tarde incluso. Tarde, siempre. Entonces yo te voy a decir nomás. Hay veces, yo conocí un amigo, compañero del curso,
Cuando yo le conocí, él tenía 33 años. Y él casi 12 años anduvo con el estudio, pero nunca terminó. Un día él me dice, hoy vamos a estudiar un poco juntos y voy a pedirle a mi señora que prepare la cena. Entonces yo me voy. Y encontré la familia, pero yo vi la señora tan demacrada, tan angustiada, tan preocupada, pero muy servicial. Entonces, yo dije, tengo que preguntarle un poco qué es lo que pasa con esa señora. Y le dije, ¿cómo estás? No tan bien, padre, me dice. ¿Por qué no venía un día, podemos hablar? Le dije. Entonces un día viene y abre su historia. Había sido que el tipo, mi compañero, violento, fuera entre nosotros una maravilla, pero en su casa él es un verdadero diablo. Y entonces yo tenía un poco de curiosidad para saber cómo era el tema. Entonces un día yo le pregunto, Héctor, decime, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 9, me dice. ¿Creciste con tu padre y madre? No, mi padre era un borracho y a nosotros nos trataba mal y mi mamá también sufrió mucho. Llegué más. El mismo mal de todos. Y después le dije, decime un poco, ¿cómo está tu relación con tu señora? Más o menos me dice. Le pregunté, ¿tu señora? ¿Cuántos hijos tenés? 5 hijos. ¿La señora cuida a sus hijos? Sí, ella es mil maravillas. ¿Y ella trabaja? Sí, trabaja. ¿Y ella te cuida para tratar el tema de la familia? Sí, en eso yo no tengo. Hay veces tengo un problema. Cuando llega viernes, ya no tenemos clase, ya quiero ir a la casa de mi mamá y quiero chupar y chupar y chupar. Y hay veces yo, cuando salgo, ya es casi 2:30. Y él le empezó a contar toda la barbaridad. Entonces le dije, ¿sabe? ¿Hace cuántos años está? Hace 25 años estamos juntos, padre, me dice. Mira, esa señora tiene que tener un premio de Nobel. Premio Nobel. Porque yo pensé que vos sos un pan de Dios. Ahora ha sido que vos sos el hombre más tóxico, tan desagradable. Anda a hacer un tratamiento psicológico si no querés perder tu familia, le dije. Una semana no habló conmigo. Vino el examen. Tanto era su toxicidad, se aplazó. Ahí recién viene y me dice, Jacobo, lo que me contaste no es que lo que quería escuchar, pero ahora me di cuenta que casi mi señora está por abandonarme. Dame una mano. Decime a quién yo puedo acudir. Primero vení, vamos a hablar, le dije. Entonces, muchos hombres y mujeres arrastran su problema de la infancia y vuelve a revivir en su vida matrimonial.
Y ahora la pregunta es, ¿y Eric es uno de esos? Capaz, ¿no? ¿Gustavo es uno de esos? ¿Serafina no es uno de esos? Y entonces, la leche que derramo ya no puede solucionar. Por lo menos próxima vez cuando carga la leche en el sartén y empieza a calentar, cuiden, porque una vez puede quemar, 2 veces puede quemar, pero unas cuantas veces se quema, tú No hay paciencia más. no solamente tu cocina ya se funde. Sí. Hasta tu cocina va a fundir, no solamente tú. Vos sabés que cuando la leche derrama y el hierro caliente le come. Entonces, 4 o 5 veces. Entonces, en ese sentido, no solamente destruye el matrimonio, destruye el trabajo, destruye la familia, destruye todo lo que tiene. Sí, así como la cocina ya está totalmente carcomida. Sí, tenés razón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cada uno tiene que tomar en cuenta de su realidad y cuidar lo suyo. Sí, señor. Ahí no hay resiliencia también. Nadie aguanta. No. Entonces, compromiso con la voluntad de Dios. Sí. Mira, hace poco nomás a un ministro de la Eucaristía yo le dije, mira, anda primero y arregla todo lo que es el asunto de tu familia y transforma tu vida y después vení para servir en la iglesia, le dije. Alguno no sale de la iglesia, pero su casa es un infierno grande. Eso, por ejemplo, no. La gente que ven eso, comienzan las críticas también. Entonces, y en conclusión, tenemos que aprender de las experiencias. Ve que cada desafío como una oportunidad para aprender, crecer espiritual, emocional y académica. Aprender la experiencia. Sí. Y el que no conoce su historia comete la misma barbaridad. Pero hay gente que son torpes. Nunca aprende de sus errores. Continúa haciendo la misma cosa. Sí. Nunca aprende de sus errores. Y nunca le interesa su historia. Entonces, ¿qué pasa? Amarga tu existencia y amarga la existencia de los demás. Muy bien. Entonces, pero para vivir en armonía y paz, ¿qué implica? Conexión con la naturaleza, relaciones positivas. Esto es importante de ahí. Para que vos seas relación positiva para otro, para que busquen tu compañía. No podés ser tóxico. Tenés que ser una persona que cuida a su familia, que atiende a sus hijos, que va a la iglesia. Ahí vos sos una referencia para otros. O si no, que como el mendigo, como el borracho, nadie se acerca a vos. Cuando sos tóxico. ¿Y qué es sinónimo de toxicidad ahí? Maldad. Sinónimo de toxicidad es pura maldad. Culebra por la boca, rencor, odio. Abre la boca, todo es negativo. Mira algo. Mira, acá hay 2 pinturas en óleo. Un tóxico va a decir, no, esa pintura no es visible. Es una estupidez. Un hombre propositivo va a decir, ¿qué imagen refleja y qué pensamiento positivo refleja
A pesar de que ese árbol no tiene ni una hoja, pero en el fondo hay un bosque tan linda. ¿Viste? Sí, se ve lo bueno. ¿Eh? Se ve lo A bueno. pesar de que el árbol no, que está al lado no tiene ninguna hoja, pero más allá en el fondo hay lleno de bosque. Lleno de bosque. Esa es la diferencia. Una naturaleza imponente. Sí. Y el árbol que parece que no tiene hoja. Pero La fuerza. Muestra la fuerza Robustez, tenaz, resistencia. resistente. Entonces vos, ¿qué me decís? Ese se llama. Positivismo. Mira esta pintura. Uno va a decir, mira, el cerco que puso a la entrada a la casa le faltó terminación. Ahora, uno propositivo va a decir, qué bien está calculado un río y en el banco del río 2 casitas sencillas. Las mujeres andan en armonía 2 en 2. Algunos tienen su bebé en su brazo, otros tienen, mira, tantas Todo cosas. significado tiene. Sí. La comunidad. La comunidad, la armonía. Mira, si no hay armonía, jamás vas a encontrar más que 2 personas. Sí. ¿Por qué? Ese es el tema. Esa es la comunidad, ¿verdad? ¿Y qué es para vos el autocuidado después de conocer todo esto? Muy bien, el autocuidado implica primero tomar conciencia de todo lo que uno siente. Todo lo que uno siente. Y ver qué tengo que hacer. Por ejemplo, una mujer de 48 años. Primero tiene que preguntar cuando tenía 20 años, cuánto kilo pesaba. Cuando tiene 48 años, tiene que preguntar cuánto kilo le pesa. Tiene ahora. Ahora. Si cuando tenía 20 años, si pesaba 50 kilos. Y a los 48, 49 años, si está pesando 120 kilos. Quiere decir, y está pasando, acercando a la tumba. El corazón está pidiendo socorro. La columna está curvando como un arco. Y el marido ya le dejó también. Y el marido ya no quiere saber nada. Y entonces, ¿qué significa autocuidado? Primero, no permitir llegar a eso, ¿verdad? No permitir. Primero, respirar profundamente y aceptar las realidades y procura para tener una rutina diaria sana. Sí. Primero, estar agradecida a Dios y empieza a pensar cosas positivas. No angustiarse y comer y comer y comer. Toma tiempo para su ejercicio, caminata, gimnasio, lo que sea. Toma tiempo y cuida su salud. Entonces, cuida la salud física, cuida la salud mental, cuida la salud espiritual, cuida su entorno. Camina un poco también. Sí. Sí. El autocuidado y en la parte espiritual sí que también es rezar un poco. Sí, claro, no un poco, rezar mucho. Ir a misa. Ir a misa, acompañar a sus hijos en las actividades de la iglesia. Confesión. De repente algo que le quebranta, buscar la ayuda espiritual. Sí. Todo eso son parte de la vida que uno debería cuidar. Y después viene la gratitud. Después viene la gratitud cuando empieza a mejorar las cosas. Ahí uno tiene que estar agradecida a Dios para vivir la vida según la voluntad de Dios. Así,
y establecer límites. Aprender a decir no y establecer límites. Sí. Hay hombres y mujeres le cuesta decir no. ¿Sabe? A mí me costaba decir no. Entonces yo tenía una camioneta. Un día yo me voy, yo encuentro un camión en la cuneta. El chofer me dice, padre, yo quiero que me Remolque tire un poco mi camión de la cuneta. de la cuneta. Yo sabía que yo si me meto en eso y el motor de mi vehículo va a fundir. Te va a doler la cabeza después. Sí. Pero me costaba decir no. Bajé hasta el camión con mi camioneta y empecé a hacer un virus. No funcionó. Murió el motor. Patinó todo de balde ahí. Se quemó toda la cubierta por la... Se fundió el motor. Fundió mi vehículo. Y no el chofer del camión me dice, tu vehículo no sirve, padre, me dice. No funciona. Entonces, por mi incapacidad de decir no, fundí mi vehículo. Destrozó. Y encima, y el tipo a quien le dio una mano y me Se dice, burló. tu vehículo no sirve. Se Y burló. ríe de mí. Entonces hay veces en la vida, duele a quien duele, pero tiene que decir no. Así es, ahí. Esa es la ingratitud de la vida también cuando la gente se burlan después de que esté fundido. Eso es establecer límites también. Claro. Aprender a decir no, establecer límites. Y tomar decisiones frente a los conflictos. Sí. Decisiones bien pensadas. Pero hay veces la gente tiene chincharanga. Si yo digo eso, este va a tener un infarto y va a morir. Mira, para decir la verdad, si a alguien le toca un infarto, directamente déjale nomás, el Lucifer va a venir y va a llevar eso. No llores. Por eso nunca tiene que dudar en decir lo que realmente piensas. Claro, eso le hace bien también a la otra parte. Alguna vez. Entonces, hay algo que es sumamente importante. Practicar el perdón. Eso es bueno. Libérate del resentimiento, perdonando a los demás y a ti mismo. Así, incorporar en nuestra vida diaria los principios y valores para vivir la vida feliz. Sí, en armonía y paz. En armonía y paz. Entonces, la paz y la armonía no depende ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu marido, ni de tus hijos, ni de tus bisnietos. Depende de uno mismo. Esas son riquezas que no se necesita dinero para comprar. No. Entonces, duele hay veces para decir las cosas, pero alguna vez tiene que decir, hasta acá, ya basta. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay que decir. Sí, señor. Genial también. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco en la lectura de hoy, ¿cuál es el mensaje central de las lecturas? Mira, Sirácides o Eclesiástico Sí, y el Evangelio de Marcos gira y en torno a la importancia de la fe, la humildad
y el servicio. La fe, la humildad y el servicio. Y entonces, vos tenés que tener las cualidades. Entonces, decime un poco, ¿cómo resumiría Eclesiástico o Sirácida? Bueno, ahí vemos en la lectura que se anima al creyente a prepararse para las pruebas, para las adversidades de la vida, confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. Esta lectura enfatiza que el sufrimiento y las pruebas son partes del proceso de crecimiento espiritual, similar a cómo el oro se purifica en el fuego. Se resalta la importancia de la paciencia, la confianza en el Señor y la perseverancia en la fe, recordando que aquellos que le tienen miedo a Dios y confían en Él no serán defraudados. Ya en el Evangelio de Marcos se presenta la enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio. Cuando habla de su inminente muerte y resurrección, indica que su misión no se basa en la búsqueda del poder o la grandeza, sino en servir a los demás. Al usar la imagen de un niño, Jesús ilustra que el verdadero valor en su reino se encuentra en recibir y servir a los demás, pequeños y vulnerables. Este mensaje invita a los discípulos y a todos los creyentes a adoptar una actitud de humildad y servicio en lugar de buscar el reconocimiento del estatus. Muy bien. En resumen, las dos lecturas nos invitan a los fieles a confiar en Dios en tiempos difíciles y seguir el ejemplo de Jesús en humildad, servicio hacia los demás. Entonces ahora, mi pregunta es, nosotros ya escuchamos lo que es el mensaje del Evangelio y de la primera lectura de las Sirácides. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué es nuestro deber o nuestra misión? En primer lugar, seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo es tratar de copiar su vida y enseñanza de Cristo, quien nos enseñó sobre el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. En segundo lugar, podemos hablar del amor al prójimo, practicar el amor incondicional hacia los demás, lo que incluye ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos han ofendido. Y en tercer lugar, proclamar el Evangelio. ¿Qué es proclamar el Evangelio, Bay? Cuando estamos hablando de proclamar el Evangelio, primero compartir, leer bien tranquilo. ¿Cuál es el contexto de la lectura? ¿Qué el Señor nos pide? Y asimilar lo que el Señor nos pide de nosotros, así como estamos hablando, seguir el ejemplo de Cristo, amar al prójimo, proclamar el Evangelio, asimilar, convertirnos en hombres y mujeres de los principios y valores del Evangelio. En cuarto lugar, habla de servir en la comunidad. Entonces, no hay un amor más grande que dar la vida por su prójimo. Quiere decir siempre tener la conciencia de dar lo mejor para su prójimo. Y vivir y en conformidad a los valores. Sí. Tener la disciplina de la vida, involucrar en cosas de Dios basada en los principios cristianos tal como es la verdad, la integridad y la justicia. Y después, algo muy importante, orar y cultivar una relación con Dios. Entonces, mantener una vida de oración y conexión con Dios, buscando su guía y fortalezca todas las áreas de nuestra vida. Sí, señor. Entonces, hay un punto final. Hacer discípulos.
¿Qué quiere decir? Guiar a otros en su fe, ayudando a los demás a conocer a Cristo y crecer en su relación con Él. Y en resumen, y en esta vida, nuestra misión como cristianos es vivir y compartir el amor de Dios y servir a los demás y ser testimonio de la fe y en acción, promoviendo un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. Qué lindo, Así, nuestro mundo sea un mundo de mucha paz, mucha armonía, mucho entendimiento. La vida es para vivir día a día feliz. No después de la muerte levantar un monumento y a hablar de la grandeza de Dios y rezar todos los días para los difuntos. No. Y en vida, hermano, en vida.